8 minutitos nos están separando de las 11 de la mañana y Gaby, seguimos hablando de ajuste. Sí, es como la otra cara. Viene siempre Martín a traernos los números más concretos y estos gráficos que nos demuestran más o menos dónde estamos parados. Todos nosotros, e imagino que los que nos están escuchando más o menos lo tenemos al tanto. Ahora, cuando uno empieza a hacer un zoom in en cada uno de estos ítems, y más todavía cuando, por ejemplo, dentro de la salud, que venimos diciendo que es uno de los sectores más recortados, desde, por ejemplo, los estatales, es decir, quienes son los trabajadores y trabajadoras de la salud en los hospitales públicos, volvemos a hacer otro zoom in y nos vamos a lugares específicos como, por ejemplo, instituciones renombradas que además tienen un peso muy importante dentro de la salud de la población y sobre todo de los sectores más vulnerados, y que tienen o cursan enfermedades muy complejas como el cáncer. Entonces, vamos a hablar del Instituto Oncológico Roffo. Para los que no saben, es un hospital de una calidad impresionante, un hospital público que se dedica a la oncología o los pacientes oncológicos, que tiene una formación súper compleja e importante, porque son todos estos hospitales escuela, además de mucha formación, y que además tienen un peso específico en la región, no solamente en la Argentina. Esto lo venimos diciendo también con el Garrahan, con el Posadas, con otras instituciones de salud que tienen realmente un peso significativo a nivel de expertise. Gente que se especifica en temas particulares, que tardan mucho en poder, prepararse justamente para atender este tipo de patologías. La semana pasada hubo un abrazo en el hospital o en el Instituto Roffo, de la misma manera que viene ocurriendo, por ejemplo, en el Clínicas. Tiene una particularidad el Roffo, igual que el Clínicas, que son hospitales que dependen de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, ahí hay un problema, que es que además, de que forman parte del sector de salud ya de financiado, etcétera, de todo lo que venimos contando, es un tema que se liga muchísimo con lo que acaba de decir Martín, porque forman parte además de, el presupuesto arruinado que vienen teniendo las universidades en general, la Universidad de Buenos Aires en particular. El desfinanciamiento expresado en la baja del presupuesto para el funcionamiento es uno de los temas, pero también la crisis salarial de los profesionales. Nosotros fuimos a hablar con Federico López Ponsati. Él es trabajador del Roffo, es delegado general de este instituto y nos habla de la crisis salarial, cómo esto afecta a la dinámica del hospital, del funcionamiento en sí, con estos sueldos ridículamente bajos desde el punto de vista de los trabajadores, pero también cómo esto tiene un correlato en los pacientes, en quienes van a atenderse al Instituto Roffo. Los trabajadores hemos perdido en este año y medio más del 60% de nuestro poder adquisitivo, y las paritarias están completamente rotas, más de un año en que los aumentos son por decreto y de forma unilateral por parte del gobierno, y el último mes el aumento fue del 0%. Estamos con salarios por debajo de la línea de pobreza. La media de profesionales gana alrededor de 1.300.000, en el resto de técnicos, enfermeros, administrativos, también las categorías más bajas no llegan al millón, sin contar todo el sector de compañeros contratados monotributistas que están en 450.000 pesos por debajo de la línea de indigencia. Por un lado, se generalizó el pluriempleo en todas las especialidades para poder llegar a fin de mes. Se produce una situación de agotamiento que repercute en la calidad también del trabajo, y está produciendo por otro lado la fuga de profesionales de una especialidad y una calidad y formación altísima que tuvo lugar en la misma Universidad de Buenos Aires y en el hospital, que son años de especialidad. En los últimos meses se dio con neumonólogos y neumonólogas, que si bien hoy ahora hay uno, en los últimos meses están y se van.
Yo sé que estamos como en una especie de círculo del que no podemos salir. Entiendo que además este testimonio de López Ponsati es el mismo que venimos escuchando de otras áreas. Nosotros ya trabajamos con el INTI, nosotros ya trabajamos con el Garraham, hicimos informes de todo tipo y siempre la dinámica es la misma. Es sueldos de mierda que hace que la gente tenga que trabajar mucho más, entonces se genera el pluriempleo, el cansancio, la poca posibilidad de poder prestar atención como se hacía anteriormente, la fuga de profesionales de renombre, digamos, que fueron formados justamente para cuestiones muy específicas. Esto ya lo vimos en todos estos informes que nosotros venimos hablando. Esto no escapa de la lógica que venimos, de esta dinámica que venimos contando. Es exactamente lo mismo. Parece aburrido, parece monotemático, pero es así. Está pasando en todos los ámbitos en los que vamos y ponemos la lupa. Gente que se está yendo, gente que tiene que laburar 18 horas por día, hacer otros laburos para poder sobrellevar estos sueldos de porquería, además de trabajar en lugares en donde ya de por sí están desfinanciados. Entonces, hablamos con él de las consecuencias de no contar con un presupuesto adecuado desde el aspecto de infraestructura. Nos fijamos en los salarios, sí, ya nos contó cómo es la dinámica. Ahora, ¿qué pasa con el tema de presupuesto? Son dos cuestiones distintas, pero que hacen a la misma lógica de desbaratamiento o arruinar, digamos, un lugar de importancia que, por supuesto, siempre decimos, tiene sus complicaciones, porque todos sabemos quienes se atendieron alguna vez en el ROFO que no era tampoco una panacea. Ahora, ¿qué se hace con eso? ¿Mejorarlo? No, destruirlo. Escuchen esta parte del testimonio de López Ponsati, trabajador del Instituto Oncológico ROFO. Son pacientes sumamente críticos que necesitan una infraestructura amena para sobrellevar su situación. Estamos teniendo muchos problemas de infraestructura, teniendo en cuenta que es un edificio centenario, pabellones agrietados, techos que tienen peligros de derrumbe, capacidad eléctricas que no dan abasto, problemas con el gas en determinados pabellones, bueno, en estos fríos, zonas inclusive de internación poco calefaccionadas, con enfermeros y enfermeras que tienen que preparar a pacientes que van a tener intervenciones quirúrgicas con agua calentada en pavas eléctricas. Repercute también en falta de personal, se vuelve muchísimo más pesada nuestra labor diaria. Faltas de insumos, nos ha faltado hasta gasa, alcohol y elementos también quirúrgicos, y la falta o incapacidad de arreglar maquinarias de alta tecnología que son importadas, entonces se rompe maquinaria y aparatología que es muy difícil reponer. En este momento hace meses estamos sin mamógrafos, si bien se pudo comprar uno, se ha tardado meses por falta de presupuesto, un aparato esencial para nuestros tratamientos, y así un montón. Es decir, en el Instituto Oncológico de Referencia de la Argentina estuvieron 3 meses sin un mamógrafo, que es el elemento fundamental para, digamos, una institución que se dedica justamente a tratar a pacientes oncológicos. Esto es para que más o menos veamos cuál es el panorama en relación a la infraestructura. También hablamos con López Ponsati acerca de esta crisis de salud y de la crisis económica que hace, y todos lo sabemos, que mucha gente haya migrado de la salud privada, es decir, de pagarse una empresa de medicina privada o prepaga, como quieran llamarlo, que eso haya ido directamente hacia las instituciones públicas, porque empiezan a absorber cada vez más gente que deja a las prepagas. También hay un problema con el funcionamiento de las obras sociales, también desfinanciadas por un montón de cuestiones. Entonces ahí se arma un cuello de botella tremendo, que en el caso de este hospital, de este instituto que fue, recuerdo, fundado en 1923 como centro de medicina experimental para el tratamiento del cáncer. Hablamos entonces de todas estas consecuencias que acarrea la crisis económica, que hace que mucha gente vaya migrando y que termine en la salud pública. En este caso en particular, en un instituto especializado oncológico.
tenemos muchísimos pacientes que están paralizados también en sus tratamientos porque las obras sociales no le brindan la medicación en tiempo y forma para tratamientos de quimioterapia. Son un cóctel de medicación que quizás le dan uno o dos y el otro está faltante. Y cómo está afectando, otra pata, es que el hospital garantizaba en años anteriores y con presupuesto adecuado muchísimas atenciones y tratamientos que lo financiaba el mismo instituto, con convenios con casas de provincia o municipios, con gente sin obra social. El hospital le brindaba atención y tratamiento. Hoy en día, si bien no se le contó la atención, el tratamiento, lo que sí está pasando es que no se reciben pacientes sin obra social de forma gratuita y subvencionada. La desaparición de la Superintendencia de Obras Sociales hizo caer un montón de convenios con obras sociales y hoy son muchísimas menos las que han firmado convenios con el ROFO, y ni decir el circuito de pagos que también se prolonga y provoca más problemas que la de financiación misma por parte del gobierno nacional. Bueno, disculpen el bajón, pero esto habla, digamos, del encadenamiento que produce, por ejemplo, la desaparición de la Superintendencia de Salud, cómo eso afecta a todo el ecosistema de salud de las obras sociales, cómo las obras sociales están desfinanciadas, cómo eso hace que las personas que se atendían en el ROFO, que de alguna manera dependían de las obras sociales y se les cobraba a las obras sociales porque tenían convenios, ya no puedan estar más con sus tratamientos ahí. Estos convenios que se hacían con diferentes provincias de la Argentina para que mucha gente pudiera tratarse en ese lugar de forma totalmente gratuita, hace que, por ejemplo, en este momento en el ROFO, insisto, en el instituto que se dedica a la oncología, a tratamientos de pacientes con cáncer, no puedan ir personas que directamente no tengan la forma de que se le cobre a alguien. Es decir, si no tenés obra social, hoy en día es muy difícil, deja de tener esa característica de lo público. ¿Se entiende? Ahí entonces está la destrucción de lo público. Lo estamos viendo por ahí de a poco, no es tan inmediato, es que no es que han cerrado el instituto, pero el deterioro es dramático. Y a esto le sumamos, esta es la última partecita del testimonio que logramos de López Ponsati, trabajador del ROFO y delegado interno, dos tragedias juntas que se suman a lo que venimos contando del ROFO con otra catástrofe, que es la desaparición del Instituto Nacional del Cáncer. Porque obviamente imaginarán ustedes que trabajaban muy en conjunto, tanto el ROFO como el Instituto Nacional el Cáncer. Y esa sinergia que había entre estas dos instituciones, bueno, desapareció. Y de eso habla en esta última partecita del testimonio López Ponsati. En el ROFO se afecta por dos vías. Uno son los proyectos de investigación. El Instituto Nacional del Cáncer financiaba varios proyectos de investigación que se hicieron en el ROFO, ya no lo hace más. Y segundo, en lo que es el servicio de cuidados paliativos. El Instituto Nacional del Cáncer, por ley, otorgaba medicamentos opioides para los pacientes que así lo requerían en el ROFO. Con eso se le está impidiendo una calidad de vida a personas que hoy se la quitaron completamente. Y otra vía que tenía el Instituto Nacional del Cáncer era la formación de profesionales paliativistas desde una perspectiva multidisciplinaria. Vía becas y vía residencias, el Servicio de Cuidados Paliativos del ROFO era sede nacional formativo del Instituto Nacional del Cáncer y hoy ya no se hace. Era una gran conquista porque no abundan los médicos paliativistas, y otro de los puntos en que está paralizado el Instituto Nacional del Cáncer era soporte de los equipos paliativistas, principalmente en provincias. Tenía una mirada federal en la formación de profesionales y en el sostén de esos profesionales actuando en los territorios. Bueno, insisto nuevamente, perdón por el bajonazo, pero es que me parece que tenemos que poner el foco en esto que está pasando, porque por ahí muchas veces lo decimos en forma general. Lo que pasa es que cuando uno va a ver los casos particulares, se da cuenta que estamos en el medio de una catástrofe. Esto va a ser muy difícil poder levantarlo en el supuesto caso de que, por ejemplo, este gobierno se termine dentro de un año y medio, 2 años, cuando termine el mandato de Javier Milei, la destrucción
institución habrá sido tan importante que realmente va a costar mucho poder levantar esto, porque se están empezando a destruir, a diferencia de por ahí lo que contábamos con Mauricio Macri, con el gobierno de Mauricio Macri, que si bien fue muy doloroso porque las bajas presupuestarias también se vieron, acá se están desarmando instituciones que son sumamente importantes. Levantar eso nuevamente va a ser difícil, por eso es importante ver cuál es la pata política de esto. Lo venimos contando, Carla también lo viene diciendo, en diputados, en el Congreso, en el diputados y en Senado. En particular, hay dos proyectos que están avanzando, ya lo vimos en Senado, estamos hablando del financiamiento universitario y también de la emergencia pediátrica. ¿Por qué el ROFO entraría en esto? Porque, insisto, pertenece a la Facultad de Medicina, entonces entraría en esta posibilidad de poder, aunque sea, mitigar esta cuestión de la que estamos hablando, ¿no? Presupuestaria, y ver qué es lo que pasa con los salarios de los docentes y en este caso también de los trabajadores y trabajadoras, no solamente del Hospital de Clínicas, también del ROFO y del LANARI, etcétera, y del Bonaparte, digamos, y de algunos otros que también dependen de la Facultad de Medicina, el Bacareza también. Así que lo más probable es que la próxima sesión de diputados se prorrogue hasta después de las vacaciones de invierno. Carla, vos sabrás, tengo entendido que encima la primera semana luego de las vacaciones de invierno aparentemente está yendo ahí Guillermo Francos para dar un nuevo informe que, según me dicen, es justamente para tratar de alargar todo lo que se pueda la posibilidad de poder tratar en diputados entonces estos dos proyectos de ley muy importantes, que son el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. De eso hablamos, de la catástrofe que están sufriendo todos los sectores, en este caso particularmente el de la salud y puntualmente el instituto de cáncer más importante de la Argentina, que es el ROFO. Excelente informe, muchísimas gracias, Gaby del Elisi. 9 minutos ya pasaron de las 11 de la mañana hasta las 12, seguimos en vivo. You don't have to forget. Just remember this Sunday, all right?